destinos distintos. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, se conoció el número de la inflación del mes de septiembre y fue realmente peor de lo que esperaba incluso el gobierno, porque estuvo por arriba de la inflación del mes de agosto. El mes de septiembre, 12,7% fue el número de inflación. Se suponía que el pico del mes de agosto se atribuía al salto del tipo de cambio. Recordemos, pospaso, ¿no? Obviamente que hay un efecto arrastre también, pero pospaso, lo que Sergio Massa llama ahora una devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional del tipo de cambio oficial del 20%, o sea, se encareció un 20% al día siguiente de las PASO el valor del dólar del tipo de cambio oficial. Todo esto se trasladó tanto a precios que el resultado es que al cabo de 2 meses ese efecto ya lo perdiste. O sea, el dólar hoy incluso es un poco más barato de lo que era el día que Sergio Massa, después de las PASO, toma la decisión de devaluar. Con lo cual es obvio que las presiones devaluatorias, que efectivamente es una de las cuestiones que viene planteando el Fondo Monetario Internacional en un contexto en el cual además te aumentó muchísimo la brecha cambiaria con los otros tipos de dólares, tenés un problema gigantesco. Está por supuesto todo supeditado a lo que pase el 22 de octubre, ¿no? Post elecciones, primera vuelta electoral. Si Sergio Massa quedara fuera de la segunda vuelta electoral, hay que ver qué decisiones tomaría. Uno imagina que acá es donde entra a jugar esta cuestión que él mismo había planteado alguna vez, de que era incompatible ser ministro de Economía y ser candidato a la vez. Es decir, lo que tiene que hacer el candidato no es lo que tiene que hacer el ministro, y lo que tiene que hacer el ministro no es lo que tiene que hacer el candidato. Veremos. Por ahora lo que buscan es un escenario, dejar las cosas tal como están de acá a este domingo, no el otro, que se vota primera ronda electoral. En el día de ayer, que fue el último día hábil de la semana, hubo operativos en varias cuevas, hubo mucho ruido alrededor de la detención de un sujeto al que llaman el croata, que es la persona que está detrás de una financiera que se llama Nimbus Group, se llama Ivo Rojnica, el croata, un hombre que aparentemente tiene una vida muy ampulosa, de mucho dinero, pero que mueve supuestamente detrás de esta cueva un negocio ilegal de fuga de dinero a través de supuestas agencias de viajes y cuentas offshore en el extranjero, etcétera. El efecto de esto fue que el día de ayer bajó 30 pesos el dólar blue, pero bueno, pegó una escalada en estos primeros días de octubre que hacen suponer, aunque Economía, ayer salió Rubinstein, el segundo de Massa, que normalmente no hace declaraciones públicas, diciendo que en el monitoreo que ellos vienen haciendo le está dando una baja significativa, dijo, la inflación. Lo que pasa es que el número de septiembre se produce en septiembre, después del movimiento del tipo de cambio de agosto. En septiembre estuvo quieto el tipo de cambio oficial y estuvieron quietos los demás tipos de cambio. Congelaron tarifas, prácticamente no se movió el precio de los combustibles, entonces tenés un montón de valores y precios de la economía que son muy importantes, de precios regulados que estuvieron quietos, y así todo, nada te funciona como ancla. Tenés un efecto arrastre, pero no, la inflación ni siquiera bajó un poquito, subió respecto al mes de agosto. Octubre es una gran incógnita, el impacto de la escapada del tipo de cambio, de los tipos de cambio, el blue y sobre todo el contado con liqui, que es el que usaron las empresas para dolarizarse, y el MEP, que es el que usan los individuos, estuvo, muy alterado durante todos estos días del mes de octubre. Quedan 4 días de días hábiles la semana que viene, hay que ver qué pasa con la plaza financiera. El Ministerio de Economía espera, después de los operativos en las financieras, que las cosas no se sigan agitando, por lo menos de acá a la primera vuelta electoral, y quedan muchas decisiones por tomar en algún momento, porque es un panorama insostenible en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, tener esta situación donde tenés una brecha cambiaria tan grande y tuviste una devaluación que ya no te funcionó, que en 2 meses lo que te demostró es que los efectos que buscabas, que era mejorar, achicar el tipo, la brecha, mejorar un poco el tipo de cambio, que no quedara tan atrasado, etcétera, lo único que te generó es más inflación y te comiste esa devaluación en 2 meses. Con lo cual, volver a repetir lo mismo post primera vuelta electoral no tendría mucho sentido. Pero bueno, además lo preocupante de este dato de inflación, primero lleva la inflación
de los últimos 12 meses al 138%, y lo que más impactó fue sobre alimentos, 14,8%, que estuvo por arriba de la inflación promedio. Sabemos que alimentos golpea más en sectores populares que han recibido, bueno, en estos últimos, a partir del mes pasado, tienen el reintegro del IVA para la compra de productos de la canasta de alimentos, que se busca como justamente amortiguar un poco el impacto de la inflación tan alta para los bolsillos de los sectores populares. Pero es un dato realmente muy malo el que se conoció ayer, en una situación que además todavía deja abierta la pregunta acerca de cuánto traslado a precio vas a tener con esta inercia en octubre debido al salto de los otros tipos de cambio, cuando todavía más tenés por delante la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales y la pregunta acerca de qué impacto va a tener el día 23 sobre